Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí Anastasia, pero en la edad de niña. Entonces, mide 25 centímetros de alto. Vean el cabello, el camisón. Tiene zapatitos rosas. Espero que les guste. La parte de atrás de la muñequita, vean, el cabello lo hice largo, pero eso sí es al gusto, ya es como ustedes gusten el largo del cabello. Yo lo hice conforme a la niña que interpreta aquí en México la obra de teatro. Entonces, espero que les guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que te suscribas si no estás suscrito. Ojalá te animes. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como vieron, esta muñequita es más sencilla, pero sí es importante en la obra. Entonces necesitamos hacer a Anastasia de niña y vamos a necesitar estambre angorita y cadeneta. El cadeneta es para el cabello en tono café, porque la otra que hicimos tiene este tono cuando es adulta. Entonces tiene que haber coherencia con los muñecos. Voy a utilizar color carne para las partes de su cuerpo, el blanco para el calzoncito. Voy a hacer el camisón en tono crudo para que se vea diferente. Y los zapatos los voy a hacer en tono rosa. Ok, espérenme que ahí está. Vamos a necesitar listón azul marino. Ay. Voy a necesitar 2 botones de 1.5 centímetros de diámetro. Y creo que ya. Entonces, vamos a tejer con un gancho del número 3. Y creo que es todo. Esta es muy sencilla, pero sí es importante para la colección. ¿Ok? Entonces voy a comenzar con los brazos. Todo el cuerpo es a base de Anastasia, otra vez. Y vamos a hacerlo todo a base del cuerpo de Anastasia. Por eso no saco esa parte del video, pero el camisón y todo lo vamos a sacar. Sí lo explico en el video, junto con el cabello, porque el cabello es diferente, el peinado, y entonces con eso vamos. Y los zapatos. Los zapatos también son iguales a los de Anastasia. Entonces, casi todo va a ser igual. Lo que vaya cambiando y lo voy a ir explicando en este video. Ok, miren, ya terminé el cuerpo. En la vuelta 26 y 27 no hice nada. Tejí normal. No necesitan dejar cadenas flotantes. O sea que vamos bien. Entonces, ya que terminé el cuerpecito, vamos a hacer los zapatos. Los zapatos son exactamente igual que la de Anastasia, pero en color rosa. Entonces, los tejo. No tiene caso sacarlos en el video si ya los tenemos en el de Anastasia. Entonces, los saco y regreso, ¿ok? Pero es exactamente igual, pero en color rosa. Ok, miren, ya terminé los zapatitos en rosa. ¿Qué vamos a hacer ahora? El camisón. Para el camisón, ¿se acuerdan? También ya hice la naricita, que esa también ya viene en el video de Anastasia, que son 2 cadenas y en la segunda cadena son 6 puntos bajos. Ok, entonces voy a tejerlo en tono crudo, el camisón. Entonces,
vamos a necesitar 4 contadores de cuentas, de vueltas. Así. Y entonces vamos a tejer 24 cadenas. A ver, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Vamos a medir el cuello. Entonces, en la primera vuelta vamos a hacer una cadena y tejemos punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2, giro el tejido y tejo. Es que estoy pensando en otra cosa que alguien escribió y dije, ay, sí, soy yo. Es que estoy escuchando historias de terror mientras tejo. Y entonces dije, ¿qué onda conmigo? Ok, en la vuelta 2 tejo una cadena, 4 puntos bajos. A ver, 2, 3, 4. A ver, espérenme. Ok. No, ya vi que decidí que no necesito los marcadores. Con razón me saqué de onda. Dije, ¿qué onda? O sea, 4 puntos bajos, 5 cadenas. 4, 5. Y hago 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo 8 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 cadenas y hago 1, 2, 3, 4, 5 y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Giro el tejido y tejo en la vuelta 3 una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y 5 puntos bajos en las 5 cadenas que había tejido. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tejo 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y me da un total de 26 puntos bajos. Giro la vuelta, giro el tejido y vamos a tejer punto por punto. Vuelta 4, tejo 26 puntos bajos y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. No es necesario que cuenten. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok.
giro el tejido y en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejemos y hasta donde lleguen. O sea, no se preocupen si no completan el 3 puntos bajos, un aumento, es hasta donde lleguen. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7, giro el tejido, subo una cadena y tejo una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. De la vuelta 8 a la 30 vamos a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 30. Ok. Ok, miren, ya rematé, pero dejé estambre para cerrarlo, cerrar el camisón. Entonces, si se acuerdan, ya habíamos hecho un camisón con el lobo feroz. Entonces, voy a hacer la manga y ahorita regreso. Ok, miren, ya hice la manguita. Entonces, vamos a hacer una cadena. Así. Jalo sin soltar las puntas. Y me da una orejita. Entonces, aquí en medio lo voy a jalar. Y voy a hacer esto. Hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Y luego hago un aumento, perdónenme, y así. Entonces, hago un punto bajo, un aumento 6 veces y nos sobra un punto bajo. Lo tejemos normal. Nos va a dar un total de 19 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En todo alrededor de la manga. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me sobra un punto bajo, el cual tejo normal. Ok, en la vuelta 2 a la 8 voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 19 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado. Voy a marcar la vuelta 2. Ok, lo tejo y regreso de la 2 a la 8. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a sobrar un punto bajo. Lo tejo normal y nos da un total de 13 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución 6 veces, un punto bajo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 13 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato y regreso. Ok, y ya quedó la manguita. Ok, ya que terminé las mangas, voy a cerrar la parte de atrás. Entonces, yo lo cierro de la manera más sencilla, pero si tú lo sabes cerrar de otra manera, es respetable. Tú lo puedes cerrar, o sea, yo siempre lo cierro así, pero hay personas que hacen esto. Hacen un punto aquí y hacen un punto acá, así. ¿Ok?
para que no se vean las tiritas. Si quieren lo hacemos así. Hagan de cuenta, paso este así, este así y así. Y cierro todo el camisón. Ok, ya quedó. Y le pegué 2 botones en tono amarillo. Ay, se me está yendo la voz. 2 botones en tono amarillo aquí al camisón. ¿Ok? Miren, ya quedó en sí la muñequita. Voy a hacer el cabellito. Para el cabellito vamos a meter estambre angorita. Angorita, no es cierto, cadeneta. Voy a usar estambre cadeneta. Y entonces comenzamos con 2 cadenas y la segunda cadena son 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Una disculpa, no sé por qué me estoy quedando sin voz, la verdad. O siento que no se entiende, ¿verdad? Pero voy a tratar de seguirle y si no, pues le paro. Pero voy a tratar. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. 2, 4, 6, 7, 8. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vamos a hacer esto. Voy a empezar con la parte de enfrente del cabello. Y me van a decir, oye, pero está muy raro. No, o sea, es que va a ser cabello largo y entonces va suelto. Vamos a hacer esto. Tejo 18 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Más una. Y tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Para seguirles explicando cómo tejer el cabello.
Ok. Vamos a hacer un punto bajo en el punto de al lado. Y vamos a hacer otra vez 18 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 más una. Y hago 18 puntos bajos y otra vez me pongo en la cadenita de al lado. En el punto de al lado hago un punto bajo. Lo hago 12 veces. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya hice las 12 tiras. 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces, las demás tiras, ya no importa que cuenten. Lo que vamos a contar son las cadenas. Vamos a hacer 30 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Luego tejo una más. A partir de la segunda cadena tejo 5 aumentos. 2, 3, 4, 5. Y tejo 25 puntos bajos. Y hago lo mismo. Las termino, cierro con un punto deslizado. Un punto deslizado, no es cierto. Con un punto bajo aquí al lado. Y hago otra vez 30 cadenas, 5 puntos, 30 cadenas más una, 5 aumentos y 25 puntos bajos. ¿Ok? Por todas las demás puntos bajos que están en la vuelta. ¿Ok? Entonces vamos a hacer, casi son como 36 tiras. No estoy muy segura, pero creo que sí son 36 tiras. Entonces, son tiras de 30 cadenas más una, 5 aumentos y 25 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Ay, por fin me dolió hasta la muñeca. Es que es muchísimo, muchísimo cabello y la verdad, o sea, vamos a hacer esto. Voy a pegar el círculo del centro. Me estaba diciendo la chica que me lo encargó que esta debería estar más barata porque no lleva adornos. Y le digo, ¡ay, pero llevas un buen de material! Es que la verdad, o sea, el cabellito así se ve bonito, pero también lleva mucho, mucho estambre. Entonces, eso es mucho dinero. Entonces, y vean, o sea, me tardé 2 horas. Ya hasta me dolió la mano. Ok, las 12, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Aquí está. Van a ir hacia el frente. Entonces, tengo que centrarla, que vayan al frente y lo demás va hacia atrás. Entonces, igual que la hermana, vamos a hacer 2, 4, 6, 2, 4, 6. ¿Ok? Entonces, va así. Y voy, si quieren pegamos al final el fleco. Entonces, lo que puedo hacer es poner silicona aquí e irlo pegando. ¿A qué me refiero? Aquí. Así.
y dejo caer. Tomo otra vez otro racimito de cabello y pongo silicón. Así. ¿Ok? Y hago lo mismo en los lados. Menos los cortos que pusimos para el fleco. Así. Así. Y así. ¿Ok? Entonces sigo pegando y regreso. Ok. Ok. Separo de 6 de este lado y 6 del otro. Entonces, déjenme ver la foto de la niña. Ay, hay una con cabello largo y otra con cabello corto. Ay, bueno. A ver. Yo creo que depende del país. A ver. Va a ir así. Entonces, primero voy a poner silicón aquí. Y ya separé 8 y 4 del otro lado. Vean, aquí en la orilla voy a poner silicón. Y agarro 3. Así. Así. Espérenme, dejen agarro mis pinzas. Así. Y sigo agarrando así. Y estas dos las sigo agarrando, ¿ok? Lo voy a ir colocando así, pero ya saben, como lo hice con la hermana. Miren, entonces eché 8 de este lado y 4 las voy a hacer de este lado. Igual, donde está la orilla del tejido de la última vuelta, ahí lo pongo. Y entonces es cuando empiezo a hacer esto. Espérenme. Así. Algo así. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya quedó. Y voy a pegar la nariz y los ojos. Ya saben, ¿no? La nariz está entre la 44 y 45, la vuelta más o menos, miren. Son 36, 38, 40, 42. Entre la 43 y 44. ¿Ok? Y los ojos van entre la 47, 46. Ay, como alguien me puso, están chuecos los ojos. Y es la foto, porque como la tomo diferente,
porque aquí no pueden ir chuecos porque me baso con la vuelta, no con no es al tanteo, pero pues ya ven. Digo, a veces la gente no tiene nada que hacer. Ahí está. Ahí está. Ahí. Y espero que se sequen para hacer las cejas. Ok, hice un moño en azul marino y va aquí arribita. Entonces vamos a pegarlo. Yo le voy a poner aquí en medio una gotita para que también selle de adentro y no se mueva, porque si no se va a despegar. Entonces, así. Y regreso. Ok, ya terminé Anastasia de niña. La cliente me lo pidió así, en pijama. Trae su camisoncito. Es algo simple la muñequita, pero hay sus zapatitos grises, rosas. Mide 25 centímetros de alto. Lo que cuesta de esta muñequita es el cabello. Vean. El cabello es largo. Ya depende de ustedes si lo quieren corto o largo. El moño. Pero me gustó mucho. Espero que les guste el tutorial. Hay cosas que las hice con el cuerpo de Anastasia adulta, pero el cabello y el camisón sí les doy explicación en el video porque sí es diferente y espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Bye.